Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que Él nos brinda de estar aquí reunidos una vez más. Padre, te damos gracias. ¿Qué tal si se pone de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por su amor y misericordia? Padre, te agradecemos, venimos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, pidiendo, Señor, una vez más tu cobertura, tu bendición sobre todo lo que hacemos, Señor. Queremos pedirte tu respaldo, Señor, que tu palabra hable profundamente a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y que pueda ser recibida, Señor, de una forma agradable, Señor, en nuestro espíritu, en nuestra vida, Dios, que pueda calar profundamente en los hermanos y hermanas que están aquí ya, en aquellas personas que van a estar escuchando a través de las plataformas sociales, Señor, que el Espíritu Santo ministre de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Tu palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que puede cambiar y transformar nuestras vidas, puede revolucionar nuestro ser, y pedimos que tu palabra, Señor, se haga real en esta tarde maravillosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, su lugar, póngase cómodo. El domingo anterior estuvimos compartiendo un poquito acerca del poder de la unidad. Diga conmigo, el poder de la unidad. Y cuando estaba hablando esta palabra, normalmente yo preparo la enseñanza durante toda la semana cuando es una enseñanza, una predicación para el día del domingo. Cuando es una serie me llevo días preparando eso. Pero el domingo, mientras estaba enseñando los puntos que ya había preparado, algo vino a mi corazón y me decía como que la enseñanza no está completa. Tiene que darla como, abrirla un poco más, expandirla un poco más. Entonces esta mañana quiero hablarles bajo el tema ¿cómo debe vivir la familia cristiana? Diga conmigo, ¿cómo debe vivir la familia cristiana? ¿Verdad? Dígalo fuerte, ¿cómo debe vivir la familia cristiana? Es un tema muy hermoso, muy bonito, que tiene que ver muchísimo con lo que estuvimos hablando el domingo anterior. De hecho, vamos a utilizar los mismos versículos, solamente que vamos a agregar unos 2 o 3 versículos más. Pero están en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, dice la escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Mientras estaba estudiando estos versículos, Dios inquietó mi corazón que tengo que sacar un tiempo para que hagamos una serie solamente, exclusivamente basado en el libro de Filipenses. Y vamos a empezar esa serie después del aniversario, versículo por versículo, hablando, enseñando bajo la dirección del Espíritu Santo acerca de Filipenses, todo el libro. Entonces, porque hay tantas cosas importantes ahí en ese libro, porque una de las cosas que el Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo a hablar acerca, en este libro, es acerca de la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de estar siempre en Cristo. Es importante, y que Pablo subraya una y otra vez a la iglesia de Filipo, la necesidad de permanecer en Cristo. De hecho, si usted ve Filipenses capítulo 1, lo puede ver en su casa, usted se va a encontrar a Pablo que habla
de sus prisiones en Cristo. Porque pareciera como que a veces creemos que la vida cristiana es color de rosas y que no vamos a tener pruebas ni circunstancias difíciles. No, hay etapas difíciles que vamos a mencionar, que vamos a atravesar, perdón. También Pablo hace énfasis que también después de las pruebas va a haber una gloria hermosa para todos nosotros. O sea que vamos a tener que atravesar pruebas, pero vamos a ver una salida siempre en Cristo Jesús. También habla acerca de la satisfacción que debe haber en nosotros, acerca de lo que significa Jesús para nuestras vidas, acerca de lo que representa el hecho de que usted y yo tengamos a Cristo como Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Qué representa eso? Y eso debe producir en nosotros una satisfacción muy profunda en nosotros por solo el hecho de saber lo que significa tener a Cristo en nosotros. También hace énfasis Pablo acerca de la necesidad de poner toda nuestra esperanza en el día de Jesucristo, en el día en que el Señor regrese por su iglesia. Que a veces nosotros nos olvidamos de que nosotros somos, como dice el apóstol Pablo, somos peregrinos y somos extranjeros que estamos de pasada acá, y que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, usted y yo podemos ser arrebatados por Cristo, y tenemos que siempre vivir de esa manera, que somos pasajeros, que estamos acá de paso, y que en cualquier momento, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Amén. Eso es importante. Incluso el apóstol Pablo habla acerca del deseo de partir con el Señor. O sea que a pesar de todo eso, porque una de las cosas que a veces pasamos nosotros como creyentes es que a veces cuando pasamos por una situación difícil, a veces ¿qué es lo que decimos o queremos? Mejor me llevara el Señor, ¿verdad? Mejor me llevara a Él. Y uno diría como que ¿qué es eso? Pero el apóstol Pablo lo quería a él. De hecho, si usted ve ahí Filipenses 1:23, no lo vamos a ver ahorita, pero ahí está. Pablo decía, yo quisiera que el Señor me llevara, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, fundador de iglesias, misionero, los más grandes que hay en la historia, casi el escritor de todo el Nuevo Testamento. Entonces nos habla de eso. También Pablo escribe a los filipenses que le fue regalada, le dice a la iglesia, que ellos recibieron un espíritu de fe, para que esa fe los mantenga a ellos en Cristo a pesar del sufrimiento y a pesar de las pruebas que están atravesando. También una de las cosas que debemos de entender es que el tema principal del libro de Filipenses es únicamente Cristo y su evangelio, o el poder del evangelio a través de Jesucristo. Pero eso no nos debe sorprender a nosotros, sino que Pablo utiliza todo un montón de métodos para animar, para consolar, también para exhortar, y también para decirle a la iglesia de Filipo que ellos son solamente que están de pasajeros acá en este lugar. Ahora, luego Pablo en el capítulo 2 que leímos ahí, versículo 1 al 4, hace una serie que lo leíamos el domingo pasado en otra versión, pero hace como una serie, una variedad de preguntas, ¿verdad? Y una de esas dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. De hecho, la otra versión que leíamos el domingo anterior dice: hágame entonces feliz cuando ustedes tengan un mismo sentir, cuando sientan lo mismo, cuando están unidos, cuando vivan bajo una misma visión y caminen o trabajen para un mismo propósito. Y luego Pablo dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Diga conmigo: con humildad, porque eso vamos a tratar esta mañana también. Estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los otros.
primer punto que vamos a tratar esta mañana. Es el punto de la unidad y humildad. Diga conmigo, unidad y humildad. En breves palabras, Pablo está invitando a la iglesia de Filipo para que ellos tengan una vida de unidad y humildad. Dos puntos fuertes que a veces nos cuesta entender y van juntos, trabajan juntos. Es verdad que muchos de nosotros como cristianos a veces nos peleamos, porque ¿quién no ha tenido problemas? ¿Usted se ha peleado alguna vez con su esposa? No, nunca. ¿Nunca ha tenido una discusión con un hijo? ¿Nunca? ¿Nunca ha tenido una discusión con un trabajador? ¿Con el jefe? ¿No le han dado ganas a usted a veces de tirar la toalla o tirar la herramienta o hacer? ¿No ha tenido eso? ¿Verdad? Y una cosa que tenemos que entender usted y yo es que nosotros no somos perfectos. Somos humanos y tenemos errores. ¿Acaso la unidad que debe existir entre nosotros es especialmente entrañable cuando estas condiciones, por ejemplo, a veces no hay unidad? Porque mucha gente me pregunta a mí, yo le hablo, por ejemplo, al Señor a otras personas, y la gente me hace a mí una pregunta que a mí me deja pensando. Es, ¿por qué tanta iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta denominación? Ahora, cuando uno habla acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la unidad, debemos de entender que a pesar de que otras iglesias, otras denominaciones cristianas tengan diferente nombre, de repente tienen algunas costumbres teológicas o prácticas teológicas diferentes a las nuestras, todos hemos sido redimidos por el mismo Salvador. Y tenemos que vernos unos a otros como Cristo quiere que nos veamos. Por ejemplo, es muy fácil que usted y yo podamos tener unidad con aquellos que piensan similar a nosotros. Ahí es muy fácil, ¿verdad que sí? Alguien que le gusta lo mismo que yo, alguien que piense parecido a mí. ¿Por qué? Recuerden lo que hablamos el domingo anterior. Jesús decía que no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Y para estar de acuerdo se necesita que las dos personas o ambas partes tengan una similitud, por lo menos en las ideas de ellos, en lo que piensan. Entonces, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, la unidad entre nosotros, tenemos que enfocarnos en qué es lo que realmente hace que podamos vernos unidos. ¿Qué es lo que produce eso? Porque la Biblia habla que nosotros somos la familia de Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿en una familia hay problemas? ¿Verdad que sí? Eso significa que también en una iglesia también hay problemas. Pero el hecho de que haya problemas en la iglesia no le da a usted o a mí luz verde de que ya me voy porque hay problemas. ¿Verdad que sí? Porque es muy fácil hacer así. De hecho, cuando hay un problema en nuestro hogar, en nuestra casa o en tu casa, o no sé, y usted ve que un hijo de 8 años, porque usted le llamó la atención, y llega y agarra el maletín o la maleta y echa todas las cosas y dice, me voy porque aquí hay un problema, ¿usted lo deja que se vaya? No, ¿verdad que no? Usted llega y le dice, no, espérate. Hay un momento determinado, ¿verdad? Hay un momento determinado donde no es que uno le dice al hijo, ya váyase, porque yo no estoy de acuerdo en esa manera, ¿verdad? Hay un momento donde ya el hijo o la hija tiene que ya tener su propia dependencia. Pero eso no significa que no soy mi familia. Ya no soy parte de la familia porque ya salí de casa. No, sigo siendo parte de la familia. Y extraño a mi papá, extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos, extraño a mis hijos porque son mi familia. Yo paso un día, 2 días y mi esposa se ríe con eso porque un día que yo no vea a mis nietos, yo estoy extrañando y tengo que estarles haciendo videollamada, por lo menos para verlos por teléfono. Por un día y que viven cerquita de mi casa. Un día que yo no vea a mis hijas, ya las extraño.
Hello. Y esa misma unidad debe haber también en nosotros, que a pesar de las diferencias, que a pesar de que tengamos un distinto apellido, o como se da en este país, que a pesar de que vengamos de una nación distinta, debe haber en nosotros una unidad. Y para que esa unidad venga, tiene que haber humildad en nosotros. Porque no todos pensamos igual. Los colombianos tienen una forma de pensar, los mexicanos tienen una forma de pensar, los uruguayos tienen una forma de pensar, los costarricenses tienen una forma de pensar, los hondureños, todos pensamos distinto. Pero una vez de que venimos y formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo, ahora nos une una sola cosa, que es nuestra fe en el Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿cuándo debemos de estar unidos? Siempre, ¿verdad? No sé a usted, pero usted quizás es un padre joven o una madre joven. Nosotros ya tenemos nietos, ya somos abuelos. Pero si mis hijas salen a pasear o a ir a comer con sus amigas o qué sé yo, y ya es un poquillo tarde, ya uno está preocupado. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no ha llegado? No se reporta. Uno se preocupa, porque son nuestros hijos. ¿Hello? Y es igual uno en la iglesia, es igual. Haz de cuenta como que yo soy el papá, mi esposa es su mamá. Y si no les vemos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Usted cree que no sentimos? ¿Usted cree que no pensamos? ¿Usted cree que no estamos extrañándoles, que no extrañamos a nadie? Claro que les extrañamos. ¿Por qué? Porque no es que estamos interesados en sus diezmos o ofrendas. No, nosotros no estamos detrás de eso. Les extrañamos porque ya le hemos tomado un afecto, como dice Pablo, un afecto entrañable, un amor que solo Dios pone o deposita en el corazón nuestro hacia los demás. Y es importante que usted y yo pensemos de esa manera. Si usted no está, su hijo o su hija, usted le extraña. Aleluya. Ahora, Pablo también sabía que en la familia había problemas, que había circunstancias difíciles, que había momentos donde de repente uno de todos quería salir corriendo. Ahora viene una pregunta que yo quisiera hacerle a ustedes. Pablo dice: ¿hay alguna consolación en Cristo? Entonces yo le hago la pregunta a usted: ¿usted cree que hay consolación en Cristo? Sí. ¿Usted cree que realmente hay consuelo de amor en Cristo? ¿Usted cree que realmente existe la comunión del Espíritu en Cristo? Amén. ¿Usted cree que existe el afecto entrañable y la misericordia entre nosotros o en Cristo Jesús? Claro. Pablo lo dice no tratando de preguntarles o cuestionarles a la iglesia de Filipo si había eso, sino que Pablo está reafirmándoles a ellos que a pesar de que tuvieran distintas formas de pensar, que a pesar de que tuvieran errores entre ellos, había consuelo en Cristo, había amor entrañable en Cristo, había comunión en Cristo, que en Cristo sí podían ellos tener ese afecto, esa unidad en el Señor. Punto número 2. El verdadero mensaje del Evangelio. A veces nos damos una idea equivocada acerca de lo que es el poder del Evangelio. ¿Y qué es realmente el verdadero mensaje del Evangelio? El verdadero mensaje del Evangelio es que una vez de que usted y yo recibimos a Cristo como Rey, como Señor y Salvador de nuestras vidas, en Cristo usted y yo podemos encontrar consolación, podemos encontrar ánimo, podemos encontrar en Cristo aquello que no pudimos encontrar en el mundo. Porque el Evangelio significa buenas noticias. ¿Y a usted no le parece maravilloso que a usted le digan
que si hay alguien que le entiende a usted, es Jesús. Si hay alguien que puede aceptarle a usted, es el Señor. Si hay alguien que no le va a rechazar a usted, a pesar de sus formas equivocadas, quizá a veces de pensar, si hay alguien que no le va a rechazar a usted, es el Señor Jesús. Que a pesar de nuestras ataduras que a veces podamos tener en nuestra vida, el Señor no es como el hombre que ve nuestros errores y empieza a señalarnos. El Señor ve nuestros errores y Él lo que quiere es trabajar con ellos. Lo que quiere es corregirnos a nosotros. ¿No le parece maravilloso? Ese es el verdadero mensaje del Evangelio. Por el Espíritu Santo, usted y yo, una vez de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, usted y yo recibimos el poder del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo ahora tenemos comunión con el Padre Celestial y con el Hijo que cree en nosotros. Diga conmigo: Jesucristo cree en mí. Él cree en usted. Él cree que usted puede cambiar. Él cree que usted puede salir adelante. Él cree que usted puede tener unidad, que puede haber unidad en su familia. Yo he visto en los años que tengo en el ministerio cómo hay familias que han estado desintegradas, familias que se han desunido por circunstancias que han pasado, que han permitido muchas veces que vengan. Y luego uno de todos viene a Cristo. Y Dios llega y comienza a producir un cambio en esa familia, y hay reconciliación, y hay perdón, y hay transformación, y hay liberación en esa familia. ¿Quién puede hacer eso? Sino el Señor Jesús. Solo Él lo puede hacer. En Cristo usted y yo podemos experimentar ese amor entrañable, esa misericordia de Dios cuando Él nos salvó, y entonces Él viene y nos hace sentirnos amados. Porque qué lindo es que la persona se sienta amada, ¿verdad que sí? Imagínese que usted llega a su casa del trabajo y que la esposa, ¿y para qué vino? ¿Ah? O que el esposo, ¿sí? ¿Ah? O que su hijo, que le diga: ¿usted me ama, hijo? No. Y que lo diga de verdad. ¿Ah? ¿Cómo se sentiría usted? Mal, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que nosotros cultivar en nuestra vida. Es el poder del amor de Dios, porque hemos sido amados por Dios. Tenemos que reflejar el amor de Dios en el trato con nuestros semejantes también. ¿Cómo trata a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué está dispuesto a hacer usted diariamente por ellos? Filipenses 1:6, creo que tenemos por ahí Filipenses 1:6. Dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No dice que somos perfectos. ¿Hay algún esposo perfecto? ¿Hello? ¿Hay esposos perfectos? ¿Hay esposas perfectas? ¿Hay hijos perfectos? ¿Hay padres perfectos? ¿Hay pastores perfectos? No, pero dice el Espíritu Santo a través de Pablo, estando persuadido, o sea, teniendo bien claro esto, que el que inició en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Óyeme, cada vez que usted pone los ojos en los errores de las personas, se va a meter en un problema bien grave. ¿Sabe por qué? Porque no va a encontrar en esa persona nunca nada perfecto, porque el único perfecto es Dios. Y el único día cuando Dios termine el trabajo en usted y en mí, va a ser el día en que usted y yo vayamos a la presencia del Señor. Ahí seremos perfeccionados. Ahí si usted se va a dar cuenta, como alguien dice, cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta de muchas sorpresas. Vamos a tener muchas sorpresas, porque aquel que usted menos pensaba va a ser el que está gozándose en la casa del Padre. Dice que Dios inició una obra en nosotros y que Él la está perfeccionando, que está trabajando en nosotros. O sea, que no se preocupe usted si usted comete algún error, porque un error
no puede llevarte a otro error. Un error te va a dar la madurez para salir adelante y no volver a cometer el mismo error. Punto número 3. Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Punto número 3, sintamos lo mismo. Diga conmigo, sintamos lo mismo. Ahora, aquí es algo tremendo esto, porque si usted se maja un dedo metiendo un clavo por ahí, ¿cómo reacciona usted? ¿Qué siente usted? Dolor. Y el amigo que está al lado, ¿qué piensa? Se ríe. ¿Verdad que sí? Mira usted que a veces usted va caminando por ahí, de repente se tropezó y cayó, y la gente, ¿qué hace? Se ríe. Pero Pablo dice a través del Espíritu Santo que usted y yo debemos de sentir lo mismo, pero cuando alguien se maja el dedo, nadie siente lo mismo que está sintiendo aquella persona. Lo que hace reírse. O sea que el que verdaderamente siente el dolor es el que se majó el dedo. Ahora, cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, no es que usted va a decir, bueno, Iván se majó un dedo, entonces yo me voy a golpear para sentir lo mismo que sintió Iván, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo produzca en nosotros ese sentir de que si una persona, un hermano en Cristo, una persona que es fiel al Señor o no creyente, está pasando o atravesando un problema, una situación difícil, que usted y yo sintamos lo que esa persona está sintiendo. De hecho, la Escritura dice que usted y yo debemos de llevar las cargas los unos a los otros. ¿Hello? Y de hecho se va más profundo Jesús, porque dice Jesús: si alguien te pide que te lleve una carga, una milla, ve, llévale la carga a esa persona una milla y una milla más. ¿Hello? A mí nunca se me va a olvidar una oportunidad en un parque. Estábamos con mi esposa y mis hijas, y llegó una señora y nos pidió que por favor le diéramos un ride. Una señora española era, o algo así era, ¿verdad? ¿Me pueden dar un ride? Claro, dije yo. Es ahí nomás, dice, ahí al otro lado, dice ella. Está bien, claro, venga, la vamos a llevar. Y la subimos al carro y dice: haga derecha, haga izquierda, haga aquí, vétese por acá, vaya para allá. Bueno, total nos llevó como 45 minutos. Yo me deseaba bajar a esa señora, dejarla por ahí en un lugar, pero algo en mi espíritu me decía la milla extra. Sintamos lo mismo. Cuando usted ve una necesidad en alguien, cuando usted ve a alguien sufriendo, que ese sufrimiento también lo envuelva a usted. Ahora, hay un pasaje bien hermoso en Filipenses 4:2. De hecho, Pablo aquí está exhortando con nombre propio. O sea, imagínense que aparezca el nombre de esa persona ahí mismo en la Biblia. Y es que hay algo bonito que usted y yo debemos de entender, es que Dios se fija hasta en los pequeños detalles, y a veces hasta con nombre nos dice: mira, aquí va a ser el nombre suyo, ¿sí? Y Pablo le dice ahí en el Efesios 4:2: ruego a Evodia, qué nombre, ¿verdad? Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Para que Pablo escribiera el nombre de esa mujer y de ese otro hombre ahí, de ese hombre, significa que había algún problema entre ellos. Significa que había algún conflicto en esa familia. Y de hecho, en esa misma casa funcionaba una iglesia. O sea que había un tipo de problema en ese lugar. Y Pablo dice: ruego, pido, por favor, sean de un mismo sentir, piensen lo mismo, actúen pensando correctamente. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios desea que usted y yo sintamos siempre lo mismo.
que sintamos la necesidad, que veamos siempre hacia la misma dirección, que aunque vengamos, como dije anteriormente, de otra nación o tengamos diferentes opiniones, que cuando se trata de la obra de Dios, del reino de Dios, que todos podamos enfocarnos hacia una misma dirección en Cristo Jesús. Nos cuesta, porque casi siempre pensamos en nosotros, pero cuando tiene que ver con iglesia nos cuesta enfocarnos hacia lo que es el reino de Dios. Allá el pastor, ¿cómo le hace? Allá la pastora, ¿cómo le hace? Si ellos se metieron en eso, que Dios ve a ver. ¿Ah? Como decía el domingo anterior, ese tema que usted, mucha gente piensa, o sea, mientras yo esté bien, que los demás vean a ver cómo le hacen. En Cristo no podemos pensar de esa manera. Ahora usted y yo tenemos que sentir una misma cosa, enfocarnos hacia lo mismo y creer que Dios nos llamó para formar parte de un cuerpo que es su iglesia, y que en la iglesia tenemos que sentir lo mismo, y que a pesar de que algún hermano que no nos agrade porque quizá tiene errores como todos, tenemos que amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó. Porque qué fácil es amar a personas que son fáciles de amar, ¿verdad? Es facilísimo así. Es fácil amar a personas que no le dan problemas a uno. Pero tenemos que amar aún a aquellos que a veces son difíciles. Tenemos que amarnos en Cristo. Tenemos un mismo sentir, y amar a todos por igual es cuando estamos en Cristo. Es difícil poder amar y sentir lo mismo unos por otros si no estamos en Cristo Jesús. Eso solo lo podemos lograr a través de Jesucristo. Punto número 4. Punto número 4. Al estar en Cristo estamos capacitados para sentir lo mismo unos por otros. O sea, en otras palabras, sin Cristo no podríamos. Porque yo no puedo sin Cristo amar a un enemigo. ¿Verdad que no? Uno sin Cristo a un enemigo, ¿qué es lo que hace? Lo odia, le mete un golpe por ahí, le tira el carro encima. ¿Ah? ¿Qué sé yo? Actúa incorrectamente. Pero una vez de que usted viene a Cristo, usted puede amar a aquellas personas que son difíciles, o que era una persona complicada, y eso solamente lo podemos lograr a través de Jesucristo. Punto número 5. Antes de ir al punto número 5, Pablo dice que, lo dice bien claramente, dice que cuando usted y yo sentimos lo mismo, dice que por favor, cuando lo hacemos de esa manera, le estamos causando a él felicidad. Ahora, aquí yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted hace feliz a sus líderes? ¿A su pastor? ¿A su pastora? ¿Usted hace que su pastor o su pastora se sientan felices por su accionar como hijo o hija de Dios? ¿Ah? Porque si hay algo, yo le digo de forma muy personal, si hay algo que produce felicidad en el corazón de un pastor, es cuando uno ve el fruto de un creyente, cuando uno ve que esa persona está madurando, está dando pasos de fe, está creciendo en el Señor, está buscando del Señor, que a pesar de que tenga problemas, nada lo desvía del propósito. Eso causa felicidad en nosotros. Lo contrario es cuando un creyente viene y empieza a hacer lo contrario a eso. Eso causa en nosotros preocupación y dolor y tristeza. Punto número 5. El sentir lo mismo y el tener el mismo amor no están sometidos a nuestras condiciones, sino a las condiciones de Dios. Amén. El sentir lo mismo y el tener el mismo amor no están sometidos a nuestras condiciones, sino a las condiciones de Dios. O sea, en otras palabras, es que si a mí me ama, entonces yo amo. ¿Ah? Si a mí me da, entonces yo doy. ¿Hello? Usted no tiene que dar primero si alguien le da a usted. O sea, no tiene que decir, me dio, entonces yo le voy a dar. ¿Cómo nos cuesta a nosotros de repente, en este sentido, en este punto,
actuar como hijos, como una familia cristiana. Porque no estamos en el antiguo pacto, ojo por ojo, diente por diente. Ahora es pagar con el espíritu opuesto. Usted nunca tiene que dar esperando recibir, o nunca espere que primero le den a usted para usted dar. Si usted quiere recibir amor, de amor. ¿Hello? Usted quiere un buen trato de su esposa o su esposo, comience usted. ¿Hello? Hey. Usted quiere un buen trato de sus hijos, comience usted. Él no nos rechaza cuando cometemos un error en nuestras vidas, sino que más bien nos acepta. Y usted y yo debemos de entender esto, que no es a nuestra manera, no es a nuestras condiciones. Yo no amo, Señor, si este hombre, si mi esposo empieza a amarme, entonces yo voy a actuar bien, voy a empezar a amarlo. Eso es condicionar. Si me trata mejor, entonces yo voy a empezar a ir. Si me dan, entonces yo voy a dar. No, no es a tus condiciones, es a las condiciones de Dios. Diga conmigo, no es a mis condiciones, sino a las condiciones de Dios. Eso nos demuestra que el afecto y la misericordia de Dios cuando erramos siempre van a estar ahí presentes para nosotros. Que a pesar de que a veces queramos hacer las cosas a nuestra manera, Dios va a hacernos entender de una o de otra forma que no es como nosotros queramos, sino a la manera de Él. Y yo siempre digo, ¿cómo es mejor? ¿A la manera nuestra o a la manera de Dios? Claro. Porque a la manera nuestra, si lo hacemos, recuerde que Dios es un Dios permisivo. Dios es un Dios que nos da libre albedrío a nosotros de hacer lo que queramos con nuestra vida. Eso debemos de entenderlo. Igual soy yo, a mí no me importa cómo la gente viva su vida o qué hace. Porque yo no soy un dictador para decirle a la gente qué debe hacer y qué no debe hacer, qué no debe hacer en su vida personal. Allá cada quien con su vida. Pero hay un Dios que sí mira todo, y Dios permite todas las cosas. Dios le va a permitir a usted hacer todo lo que quiera. Él lo deja porque Él es un Padre amoroso y misericordioso. Pero luego va a venir el tiempo donde dice uno, ¿para qué lo hice? Porque es mejor hacerlo a la manera de Dios. Amén. ¿Sí? Yo no sé cuántas veces a usted le ha pasado, pero a mí en el trabajo me pasa frecuentemente con un trabajador, y ya uno pues, son 53 años, ya en 53 años uno tiene experiencia en el trabajo un poco, ¿verdad que sí? Y en la rama que yo trabajo, pues ya uno tiene cierta experiencia en algunas cosas. Y a veces uno le dice a alguien, mira, no lo haga así. Y la persona ahí mete cabeza. Y lo hace como él quiere. Y después lo ve uno que se metió un martillazo o algo pasó o le salió mal el trabajo y al final lo salen llamando a uno. Le dije. Te lo dije. Esa es la manera de Dios. A mí me gusta mucho un principio que usa Iván y Pablo, ¿verdad? Porque Pablo y Iván siempre dicen esto. Dicen, aquí las cosas se hacen a nuestra manera, ¿verdad? Porque a nuestra manera se hace más rápido el trabajo. Si usted tiene una forma de hacerlo que se puede hacer mejor y más rápido, será bienvenido, ¿verdad? Me gusta eso a mí. O sea, usted no puede llegar a una compañía, a un lugar, imponiendo cómo hacer las cosas. Se hace a la manera que el jefe dice que se hacen. ¿Hello? ¿Verdad que sí? Porque ya el jefe sabe cómo se hacen las cosas. Igual es así con nuestro Dios. Haz de cuenta que nosotros trabajamos para el Rey de Reyes, Señor de Señores, para el mejor jefe del mundo. Y Él dice, hágalo de esta manera. Y de esa manera, si Dios dice, hágalo así, significa que Él sabe que si lo hacemos de esa forma, no vamos a cometer errores. Hermoso, ¿verdad que sí? Pero también nos da la libertad de hacerlo a la manera nuestra. Y yo digo que después de que lo hacemos a la manera nuestra,
Como que Dios dice, se lo dije, mira. ¿Ah? Gloria a Dios. Este punto bien importante. El tener un mismo sentir y un mismo amor en el trato mutuo es posible porque como pecadores hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y si no estamos en Cristo, y no estamos en Cristo porque somos personas fenomenales, sino lo contrario, porque somos personas que tenemos errores. ¿Por qué busco de Cristo yo? Porque soy santo. ¿Por qué me congrego? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué quiero no faltar a ningún culto? ¿Por qué quiero llegar temprano? ¿Porque soy santo? No. La gente allá afuera tiene una idea equivocada acerca de lo que es cristiano. Esos son santurrones que van para la iglesia. No. Yo no soy santurrón porque voy a la iglesia. Al contrario, soy tan pecador, soy tan lleno de errores que por eso me congrego, por eso trato de alabarlo y buscarlo a Él. Por eso tengo una relación íntima con Él cada día de mi vida, porque soy un hombre lleno de errores. Amén. Gloria a Dios. Eso debe producir en nosotros aceptarnos unos a otros. Que aunque los demás o aunque nosotros seamos imperfectos, tenemos que amarnos unos a otros tal y como somos. Escuché un testimonio, ya vamos terminando casi. Un testimonio, mejor no lo cuento para seguir avanzando. Vamos a seguir. Punto número, ¿qué es? Ya se me fue. Estoy saltando de muchas cosas, pero quiero terminar. Punto número 6. La unidad es posible para los que están en Cristo, no porque tienen un mismo reglamento, sino porque tienen un mismo Señor y Salvador. Amén. Diga conmigo, la unidad es posible. ¿Cuántas cosas? Lo dije el domingo anterior. ¿Cuántas cosas podemos nosotros lograr unidos en el Señor? Pensando en lo mismo y trabajando para un mismo propósito. ¿Cuántas cosas? Todas las grandes empresas en el mundo, ¿sabe cómo empezó? Con un grupito de 2 que se pusieron de acuerdo y decidieron trabajar para eso. Tengo un amigo conocido, señor, ya está mayor él, pero él es maestro de la palabra de Dios, un cristiano americano, y él tenía un sueño toda su vida de poner una empresa y poder tener un negocio bien grande y tener a muchas personas trabajando. Su mayor sueño era tener una compañía y que sus hijos trabajaran en la compañía, pero cuando se casa tiene solo una hija y como que el sueño no se estaba cumpliendo. Pasaron los años y él tenía un sueño, a él le gustaban los aviones y todo eso. Compraba aviones de control remoto. Y entonces su hija se va a estudiar a la universidad, se queda solo con su esposa. Entonces tiene un amigo él, otro americano, que son 2 personas que han marcado mi vida por su madurez y su liderazgo en Cristo Jesús. Y un día se fueron a comer a un Waffle House, porque ellos 2 andaban trabajando lo mismo en remodelación. Y se fueron a comer a un Waffle House. Y están ahí en conversaciones entre ellos de remodelación y los escucha un señor que está ahí, ¿verdad? Y le dice: ¿ustedes trabajan en remodelación por lo que escucho? Sí. Mira que yo soy dueño de una franquicia, los Waffle House. Le dice: estamos buscando a alguien, una compañía que quiera remodelarnos unos Waffle House. Pero el problema que tenemos es que necesitamos a alguien que empiece domingo por la noche y que nos entreguen el restaurante el sábado en la mañana, ya terminado. Tenemos un presupuesto para esto. Y dijo el Señor: este es el presupuesto que tenemos, ¿le interesa? Y entonces esos 2 se pusieron de acuerdo, miraron todo lo que había que hacer y dijeron: intentemos con 1 o 2 a ver qué pasa. Y lo intentaron y sacaron el trabajo, lo entregaron en vez de sábado, lo entregaron viernes. Y al dueño le pareció, al dueño de la franquicia, y le dio otro y otro y otro. Y aquel sueño que había tardado 50 años, porque a la edad de 50 años él empezó con ese sueño. 50 años tardó para llegar ahí.
de su vida. Y ya le dice don Jerry a don David: ¿y qué tal si agarramos más y buscamos más gente y esto y que el otro? Y dice: sí, hagámoslo. Se pusieron de acuerdo. Wow. ¿Y sabes qué? Llegó la hija a la universidad ya graduada y le dice: Daddy, quiero introducirle a mi novio. Ya venía con novio. Y resulta que el novio viene para pedirle la mano a su hija, que se va a casar. Y le dice: ¿y usted qué estudió en la universidad? Oh, yo estudié administración de empresas. Él decía: yo tenía mi sueño truncado porque yo quería tener muchos hijos e hijas en mi familia para que ellos siguieran la visión y el sueño que había en mi corazón de la empresa. Pero tuvo solo una hija, y la hija ahora llega y dice que se va a casar con un muchacho que se graduó en administración de empresas. Y entonces él le da luz verde: claro, cásese. Y sí, ¿cuándo va a ser? Se casa. Y entonces don Jerry empieza a agarrar más trabajos y más trabajos, y le dice a Bob, Bob, ¿qué tal si usted se hace cargo de la empresa? Y ponemos arquitectos, ingenieros, y usted va a hacer, yo no voy a hacer nada en la compañía. Y le dice Bob: para mí sería una bendición trabajar en su empresa. Y Bob llevó la empresa al nivel que él soñaba siempre. Y ahora tiene una empresa enorme donde hay 60, 70 personas solo trabajando en oficina. Trabajos por todos los estados. ¿Sabe qué? Él compraba los aviones de control remoto. Yo le compré la traila, era una traila que tenía antes. Y cuando le compré esa traila, él tenía en la traila aviones de control remoto. Yo le compré la traila. Y él pasó de tener los aviones a control remoto a tener avionetas. Tiene 2 avionetas donde él las pilotea. Sacó licencia de volar. Los sueños se hacen realidad cuando se trabajan unidos, hermanos. Hello. Hay poder cuando se trabaja en unidad. Diga conmigo: hay poder cuando trabajamos en unidad. Pero solamente cuando ponemos al Señor Jesucristo siempre en primer lugar. Porque una de las cosas que a mí me decía David, me decía: usted no sabe lo que hace don Jerry todos los días. ¿Y qué hace? Mira, don Jerry es el primero que llega a la oficina todos los días. ¿A qué horas? 5 de la mañana. Y no crea que él llega a ver cuánto hay en las cuentas del banco, qué proyectos. Él llega y agarra la Biblia y comienza a leer la Biblia en voz fuerte en las oficinas, a poner a Dios en primer lugar en el sueño que hay en el corazón de él. Y ese sueño, porque está ligado al sueño de Dios, se ha logrado cumplir porque ha puesto en Dios su confianza. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros lograr si ellos dos se pusieron de acuerdo y lograron llevar esa empresa donde está? ¿Cuánto más usted y yo podríamos lograr si nos ponemos de acuerdo como iglesia, como cuerpo de Cristo, y podemos soñar para cosas grandes en esta ciudad? Y podríamos comprar una hermosa propiedad, construir un hermoso templo, podríamos enviar misioneros, podríamos apoyar a otras iglesias en otros lugares. Lo podríamos hacer. Podríamos impactar esta ciudad y cada domingo estarían todas esas sillas llenas. Pues ¿sabe por qué? Porque usted y yo estamos unidos pensando lo mismo y trabajando por un mismo propósito. Pero solo lo podemos lograr cuando estamos unidos en Cristo. 7, y termino. La verdadera humildad. ¿Qué es la verdadera humildad? ¿Qué es humildad para usted? Porque a veces decimos: ese hombre es humilde. ¿Ha escuchado usted eso? Cuando usted se encuentra con una persona humilde, ¿qué produce una persona humilde en usted? ¿Verdad que una persona humilde es fácil de amar? ¿Verdad que sí? Pero no hay cosa más terrible que una persona pedante y orgullosa. ¿Verdad que sí? Ahora, nota, Pablo dice que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, sino que tenemos que estimarnos unos a otros como superiores a nosotros mismos. Ahora, le pregunto a usted: ¿cómo usted ve a la persona que está a su lado? ¿Cómo la ve? ¿Ah?
Pero Pablo nos dice a nosotros que tenemos que ver a los demás como a una persona superior a nosotros mismos. Cuando está hablando de eso, no está hablando de que usted va a ver a su esposa o a su esposo y que usted le va a adorar ahí, porque tú eres mi superior, tú eres mi superior, ¿verdad? ¿Qué es humildad? ¿Qué es humildad? Alguien decía que la humildad es un desplazamiento del alma. La humildad tiene que ver en que usted es una persona que sabe reconocer sus errores, sabe reconocer cuando se equivoca, sabe reconocer que usted necesita ser orientado, dirigido, enseñado en alguna área de su vida. Porque no hay cosa más terrible que una persona diga que no necesita de nadie y que esa persona dice yo tengo la razón y nada más y punto. La humildad tiene que ver con considerar a las demás personas como mejores a nosotros mismos, a pesar de su condición. Cuesta que usted y yo pensemos de esa manera, pero cuando pensamos de esa manera, estamos pensando en la manera de Dios. Nunca vea a nadie como alguien más bajo, porque hay gente que, ay no, yo es que de ese nivel no es el mío. No sé si ha visto ese show que nosotros lo vemos a veces en los vecinos, ¿verdad? Y está la señora esa, ¿cómo se llama la señora? Y el esposo se llama, se llama igual a su servidor, Arturo. ¿Ah? ¿Lo ha visto? Y dice, ay no, es que nosotros no somos de ese nivel, dice. Nosotros somos de la alta alcurnia, nosotros somos de la alta sociedad. ¿Cuánto fue, Arturo, que costaron los platos? ¿Cuánto costaron los muebles? Nosotros no vamos a ir a esa clase baja a pedir esa comida de abajo, no. Nosotros vamos a los mejores restaurantes. ¿Cómo cae, hermano, una persona así, verdad que sí? Una vez visitamos a alguien nosotros por allá y empezaba el esposo, mi amor, ¿cuánto fue que costó el carro? Así cada vez que llega alguien, ¿cuánto fue que costó la casa? ¿Cuánto fue que me costaron los muebles? Y poco le faltaba, ¿cuántos que tenemos dinero en el banco? ¿Cuántos, decía, cuántos que gano yo? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? No, hermanos, usted y yo como hijos e hijas de Dios tenemos que siempre considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque sabe, yo tengo personas amigos que tienen un nivel de vida acá alto. Y una de las cosas que he aprendido de estas personas es que a pesar del nivel alto económico que ellos han llegado, nunca me han visto a mí como alguien inferior a ellos. Cada vez de que hablo o me manda un mensaje o le escribo algo, siempre me dice, usted sabe cuánto te admiro, usted sabe cuánto te respeto. Qué lindo esa actitud, ¿verdad que sí? Aleluya. Ahora, el otro tipo de humildad que hay, y termino con esto, es la humildad que debe de existir en nosotros hacia Dios, ¿verdad? Porque cometemos errores y cada día nos equivocamos en nuestra vida. Y a veces pensamos como que a Dios no le importa que cometamos errores. Pero sabe, déjeme decirle algo, a Dios sí le importa cuando usted comete un error. Y cuando usted comete un error debe demostrar en ese instante la humildad que debe de existir en tu corazón o que hay en tu corazón. Y esa humildad se va a reflejar en la forma en que usted reconoce su error y se entrega al Señor y le dice, ¿sabe qué, Dios? La verdad es que la he regado, he metido, perdóneme la expresión, he metido las patas, Señor. Me he equivocado y me he equivocado bien feo. Pero aquí estoy, Dios. Me humillo, me entrego, me someto a ti, Señor. Te pido disculpas, te pido que me ayudes a salir de esta, por favor. Y entonces Dios llega y exalta al humilde, lo restaura y lo cambia y hace de esa persona una persona diferente.
¿Qué les parece? ¿Cómo debe de vivir la familia cristiana? En humildad, en unidad y humildad. Amén. Eso no significa que usted no pueda tener una buena casa, o que pueda vestir bien, o que pueda andar un buen carro. No, porque la humildad, la unidad y la humildad es algo diferente a eso. Nos ponemos de pie y oramos y le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Deja la transmisión en vivo un momentito y vamos a orar. Quizás hay alguna persona tal vez que haya enviado alguna petición. Vamos a ver. No sé si hay alguien que ha puesto algún comentario ahí. Pero bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos esta mañana, Dios, por tu presencia en nuestras vidas, por el poder del Espíritu Santo que está actuando en nosotros poderosamente. Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo nuestros errores, nuestras faltas, reconociendo, Señor, que a veces nos equivocamos, que a veces cometemos errores que no deberíamos de cometer, Señor, pero venimos delante de tu presencia pidiendo que tu misericordia nos alcance y que nos haga ser mejores hijos tuyos, que nos haga ser humildes, que nos haga, Señor, ver a los demás como personas superiores a nosotros mismos, Señor. Que nunca pensemos de los demás, Señor, de una forma equivocada, sino que cada vez de que veamos a alguien, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro lado, que miramos en ellos a Jesucristo reflejado, que actuemos bajo el orden de Dios y que podamos pensar como Cristo, hablar como Cristo, mirar como Cristo, Señor, y mirar a los demás como tú los miras, con agrado, con amor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en esta hora, Padre. Pedimos que el poder de tu Espíritu Santo bendiga, siembre esta palabra en el corazón de los hombres y mujeres que están acá y en aquellos que han estado escuchando la palabra a través de las plataformas sociales. Que pueda el Espíritu Santo, Señor, hacer que esa semilla sea sembrada en sus corazones y que produzca fruto al 100%, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te exaltamos y te bendecimos y te damos gracias a ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Si esta palabra ha sido de edificación para su vida, te pido un favor: compártala con alguien a través de la plataforma social. Luego la vamos a subir al canal de YouTube y usted puede estar escuchando y compartiéndola también. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde, que la paz del Señor esté con ustedes en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.